Hola, buen día chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a tener clase de economía y después les voy a subir un video de una clase de administración, ¿sí? Voy a tratar de que sean moderadamente cortos, obviamente bajo esta modalidad, que es la modalidad que podemos hacerlo para poder continuar con las clases. Se hacen un poco más cortas las clases y después toda la interacción, todas las dudas que tengan en el horario de consulta, que es el horario que comúnmente hubiésemos tenido clase, van a poder establecer las dudas, todo lo que no les haya quedado claro, y yo mediante WhatsApp voy a poder responderles esas dudas, ¿sí? Vamos a retomar con la unidad 1 de economía, donde definíamos qué es la economía, ¿sí? El cuadernillo establecía que es una ciencia, esto no lo decía el cuadernillo, perdón, pero sí yo se lo agrego, una ciencia exacta, en donde, o que estudiaba, la forma en que los individuos y la sociedad toman decisiones, ¿sí? Toman decisiones sobre recursos escasos para poder obtener o para poder satisfacer necesidades tanto materiales, ¿sí?, como inmateriales de la sociedad y de los individuos, siendo estas necesidades siempre infinitas, ¿sí? Esa es la definición de economía, algo que tenemos que saber, algo que preguntan, ¿sí? Preguntan mucho en el examen del PRE, ya sea la definición, ya no lo pueden preguntar a través de completar alguna palabra, lo pueden preguntar marcando con cruz, ¿sí? Ya hablamos un poco en la clase pasada de cómo era la modalidad del examen de economía, ¿sí? Entonces, siempre el concepto más claro es cómo la sociedad, los individuos que la componen, toman decisiones sobre estos recursos que siempre son escasos, ¿sí? Siempre son escasos, y para poder satisfacer necesidades infinitas, ¿sí?, de la sociedad y de los individuos, ¿sí?, de la sociedad en su conjunto y después de los individuos en forma particular. Esa es la definición de economía, algo que tienen que tener bien claro, ¿sí? Luego pasábamos a distinguir los conceptos de macroeconomía y microeconomía, ¿sí? La microeconomía trata o estudia a cada una de las unidades económicas, ¿sí?, ya sean la familia, ya sean las empresas, ¿sí? Lo limita, estudia por unidad económica, ¿sí? Un ejemplo de ello es, como siempre decimos, la suba del precio de la uva, o un factor o un mercado específico, ¿sí?, caída en el consumo de los bienes durables, ¿sí? Es un factor, es una unidad económica, de eso se trata la microeconomía, ¿sí? Hace un estudio más específico, más, o sea, menos abarcativo, ¿sí?, pero más profundo. Entonces, eso generalmente, ¿cómo lo toman? A mí siempre me gusta, como les mencioné en la primera clase, explicar el tema, pero también enseñarles cómo lo toman, cómo es la forma en que lo toman, cómo es la forma en que también lo tienen que estudiar, ¿sí? Entonces, esa es la microeconomía. Y la macroeconomía estudia la economía en su conjunto, ¿sí? Variables que no hacen alusión a un bien, a una unidad económica específica, sino que tratan sobre toda la economía en su conjunto, ¿sí? Ya sean variables como la inflación, ya sean variables como el PBI, la producción de un país, ¿sí?, el desempleo, variables que abarcan a toda la economía de una región, ¿sí? No necesariamente la macroeconomía va a estudiar en Argentina, ¿sí? Puede ser algo macroeconómico de Mendoza, puede ser algo macroeconómico de la zona de Cuyo, del litoral, ¿sí? No va en el aspecto geográfico, sino va en el aspecto de la variable que están estudiando, de
esta economía, como dice el cuadernillo, en su conjunto, variables macroeconómicas. Bueno, hasta acá son los conceptos que estábamos viendo, que vimos un poco en la primera clase. También habla el cuadernillo del problema de la escasez, ¿sí? Y de las decisiones que tenemos que tomar. ¿Por qué existe o por qué se deben tomar decisiones, ¿sí?, sobre estos bienes? Ya vamos ahora a definir los bienes económicos. Porque estos bienes o estos factores, como ya dijimos, como lo mencionamos en la definición de economía, son siempre escasos, ¿sí? Entonces, al tener bienes escasos y necesidades infinitas, sí o sí tenemos que elegir qué bienes vamos a utilizar para satisfacer las necesidades que queremos satisfacer, ¿sí?, o que queremos cubrir. No podemos satisfacer todas nuestras necesidades. Veamos el caso en la clase del jueves pasado, el caso de Messi, ¿sí? Con un montón de necesidades cubiertas, siempre va a surgir una necesidad nueva. Entonces, el problema de la escasez es eso. Existen bienes escasos para satisfacer necesidades infinitas. Sí o sí tenemos que tomar decisiones sobre esos bienes o factores productivos para poder satisfacer las necesidades, ¿sí?, en un orden progresivo. Primero las necesidades primordiales, habíamos visto la pirámide de Maslow, la habíamos recordado, ¿sí? Primero necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, y luego pasamos a las de alto nivel, ¿sí? Entonces, una vez que superamos una etapa o una franja, ¿sí?, de necesidades, podemos llegar a satisfacer las del nivel siguiente. Y luego definíamos qué era un bien o un servicio económico, aquellos cuales vamos a estudiar, ¿sí?, en esta materia. No vamos a estudiar todos los bienes, ¿sí?, vamos a estudiar los bienes económicos. Y los bienes económicos son aquellos que sirven para satisfacer las necesidades de los individuos, ¿sí? ¿Y por qué son bienes económicos? Porque son aquellos bienes escasos. Habíamos hablado del aire o de la luz solar, como habían sugerido también en la clase, como bienes servicios que no son escasos. Bueno, aquellos que no son escasos, que son muy pocos ejemplos, muy pocos los que existen, esos bienes quedan fuera de los bienes servicios económicos. Y como yo les había mencionado en la página 4, ¿sí?, este gráfico de bienes y servicios económicos yo lo utilizaba o lo enseñaba como una definición, ¿sí?, leyéndolo de abajo hacia arriba. Son aquellos bienes y servicios económicos, son aquellos que son escasos, que sirven para satisfacer las necesidades de los individuos, ¿sí?, y que tienen tres características importantes, ¿sí?, que son útiles, que son transferibles, ¿sí?, y que son escasos. Escasos ya lo hablamos. Que son útiles, ¿por qué? Porque se van a usar, ¿sí?, para la satisfacción de las necesidades. Son bienes que nosotros utilizamos para poder satisfacerlos. Y también son transferibles porque estos bienes o servicios se pueden vender, ¿sí?, se pueden alquilar, ya vamos a ver en qué caso cuando los clasifiquemos, y pueden ser también alquilados con opción a venta, lo que comúnmente llamamos leasing, ¿sí? Son las distintas formas que se pueden transferir o que en este grado de la materia van a poder utilizar, ¿sí?, o estudiar. Luego vamos a ver la clasificación de los bienes, un poco difícil de explicar, a mí me gusta siempre hacer un gráfico, lo podemos ver en la clase que viene cuando estemos juntos, ¿sí?, un gráfico para que puedan estudiar, o lo puedo armar en un Power o en una hoja de Word, ¿sí?, y enviárselo después. La clasificación de los bienes, ¿sí?, de estos bienes que ya separamos, ya no son todos los bienes, sino que son los bienes económicos, aquellos escasos que satisfacen necesidades. Repito porque es algo importante, algo que también se los ponen en verdadero y falso, también pueden ir con marcar con cruz. Ítems importantes para que sepan, temas importantes para que sepan, estudien, lo tengan claro, son fáciles de entender, pero que estoy seguro que se los toman, ¿sí? Va a haber un ejercicio por lo menos de bienes
de la definición de bienes y servicios económicos y por supuesto ahora de la clasificación. Junto a este video de la clase de economía va a haber una actividad, dos actividades en realidad, que también se las voy a enviar junto con este video, ¿sí? Estas actividades, ahora cuando termine de explicar el tema, yo las voy a resolver, ¿sí? Cualquier duda, cualquier pregunta, algo que no entiendan, en el horario de consulta, ¿sí? Se los voy repitiendo. ¿Cómo es esta clasificación de los bienes económicos? Los bienes económicos se dividen primero en de consumo o de capital, ¿sí? Es la primera gran clasificación. Los bienes de consumo pueden a su vez dividirse en bienes de consumo durables y no durables. Los durables son aquellos que se utilizan para satisfacer una necesidad de forma directa, por eso es de consumo. ¿Sí? Entonces, son de consumo porque satisfacen una necesidad de forma directa. Ahora, aquellos que son durables son bienes de consumo que satisfacen una necesidad de forma directa y además no se agotan con su primer uso. Un ejemplo de esto ya siempre damos una bicicleta, ¿sí? Vamos a decir una revista. Son aquellos que satisfacen la necesidad, en el caso de la bicicleta por ejemplo, de transporte, pero no se agota, puedo volver a utilizar esa bicicleta. Otras características que no están en el cuadernillo es que estos bienes durables suponen una inversión, ¿sí? Yo los compro para después poder utilizarlos o reutilizarlos, satisfacer esa necesidad no una vez, sino volver a satisfacerla sucesivamente, ¿sí? Entonces suponen una inversión. Los bienes de consumo no durables, por ejemplo compro una manzana, por ejemplo compro un kilo de pan, satisfacen la necesidad de forma directa, ¿sí? Pero no los puedo reutilizar. Una vez ya consumidos, ya satisfacieron su necesidad, ¿sí? O la necesidad del que los compró, pero no los puedo volver a utilizar, ¿sí? Por eso es la durabilidad. Ahora, cuando yo compro un kilo de manzana o un kilo de pan, como ya dijimos, generalmente están relacionados al alimento, ¿sí? No supone una gran inversión, ¿sí? Si bien es un gasto, algo que puede costar más, puede costar menos, depende de la variabilidad del precio, no supone una gran inversión, ¿sí? Voy, compro un kilo de pan, lo consumo y se termina ese bien, ¿sí? Se termina el sentido o la finalidad de ese bien. Ahora, cuando yo compro un libro o compro una bicicleta, vuelvo a repetir los mismos ejemplos, vamos a invertir cierto dinero con el fin de obtener un bien que va a satisfacer la misma necesidad en sucesivas veces, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo o qué otra característica tiene estos bienes de consumo durable? Que son amortizables, ¿sí? Estos bienes no es que por siempre la bicicleta va a satisfacer mi necesidad de transporte, no es algo que va a ser eterno, ¿sí? Con el transcurso del tiempo o con el uso sucesivo de estos bienes van a ir perdiendo valor o van a ir desgastándose, ¿sí? Entonces por eso significa o es el concepto, ¿sí? De que son amortizables, ¿sí? Es decir, a medida que los voy a utilizar, esto es un concepto también, además de ser económico, muy contable, lo van a ver con el profesor de contabilidad. El concepto de amortización es el uso o el desgaste que va a tener ese bien, ¿sí? Por el transcurso del tiempo o por el uso sucesivo, ¿sí? Entonces, estos bienes que son de consumo durables, ¿sí? Van desgastándose a medida que va pasando el tiempo o a medida que se van utilizando, ¿sí? A su vez, ya dijimos que eran bienes de consumo porque satisfacían la necesidad de forma directa, ¿sí? Ya dentro de los bienes de consumo tenemos durables y no durables. Ahora, la otra clasificación son bienes de capital. ¿Qué son estos bienes de capital? Son bienes durables, ¿sí?
son bienes que los vuelvo a utilizar, los vuelvo a reutilizar, ¿sí? Pero que no satisfacen una necesidad de forma directa, sino que elaboran otros productos o intervienen en la producción de otros bienes que sí satisfacen necesidades de forma directa. Es decir, están en el proceso de producción de bienes de consumo durable o no durable. Puede ser una máquina o una cosechadora de vid, ¿sí? Una máquina que interviene en el proceso de elaboración de la uva, en un caso de cosecha de la uva, o posteriormente si esa uva se transforma en vino. Es una embotelladora, para hablar del mismo caso, ¿sí? Es una máquina que, por ejemplo, que corta, siempre un ejemplo de los cinturones, ¿sí? Corta el cuero de cierta forma para elaborar cinturones de cuero. Son generalmente bienes que no satisfacen de forma directa, sino que se utilizan en la producción de otras cosas. Y la otra clasificación, ya dijimos, los bienes de capital y bienes de consumo, es la de bienes intermedios o bienes finales. Esta clasificación habla de bienes intermedios como aquellos bienes que forman parte de un bien final. Estos bienes intermedios van a sufrir transformaciones para poder ser finalmente, con la misma palabra lo defino, van a ser parte de un bien final. Acá el cuadernito pone el ejemplo de la harina, ¿sí? La harina es un bien intermedio que luego en la elaboración del pan va a ser un bien final. Es un bien que se transforma, que no es de forma directa un bien final, ¿sí? O que siempre va a sufrir alguna transformación. Forma parte como una materia prima, un insumo para poder elaborar ese bien final. Y el bien final es aquel bien terminado, aquel que luego de un proceso productivo, como ya definimos los intermedios, forman ese bien final que luego va a satisfacer o va a ser utilizado para la satisfacción de necesidades. ¿Sí? Esa es la gran clasificación o la que necesitan para este tren, ¿sí? Lo que ven. Hay un caso que está muy bien explicado y el ejercicio que les voy a enviar junto con este video trata sobre esto. Esta clasificación no es taxativa. ¿Qué significa ser taxativa? Que es una simple enumeración, sino que estos bienes, ¿sí?, de acuerdo a la finalidad o al uso que tengan, pueden ser distintas clasificaciones, pueden ser utilizados de distinta manera. ¿Sí? Entonces, esta clasificación, leo el ejemplo del caso de Juan el Caminador, ustedes vayan leyendo también. Juan es amante de los deportes y dueño de un gimnasio. Hizo una recorrida por las casas del ramo y compró una cinta de caminar de última tecnología. ¿Qué compró Juan? ¿Un bien de consumo durable o un bien de capital? Dice, no podemos contestar esta simple pregunta sin consultarle a Juan para qué compró este bien. Si la cinta fue comprada para el uso de Juan y su familia, entonces ha comprado un consumo de bien durable, es decir, lo va a utilizar para hacer gimnasia en su casa, para que su familia lo utilice, satisface la necesidad de forma directa, por eso es un bien de consumo. Y además es durable, repetimos la definición, ¿por qué? Porque no se agota con su primer uso. Lo voy a utilizar para comprar, para poder satisfacer sucesivamente la necesidad de ejercitarme. Y con las otras definiciones o características que les agregué que no están en el cuadernillo. Supone una inversión, no es que todos los días Juan va a ir a comprar una máquina, ¿sí? Supone un ahorro, una inversión y una finalidad. Y a su vez es un bien amortizable, porque no es que la máquina va a funcionar 10 horas al día, todos los días del año y va a funcionar perfecto, ¿sí? A medida que se vaya utilizando, a medida que la cinta se vaya desgastando, a medida que, dependiendo del trato o el traslado, se vaya deteriorando, ¿sí?
va a sufrir desgaste y el bien va a sufrir una merma, ¿sí?, por el uso continuo o por el trato o por las condiciones en las que está. Si la dejo al rayo del sol en el patio, y va a sufrir un desgaste mayor. Entonces, todas estas variables interactúan para que el bien no esté en óptimas condiciones y se vaya deteriorando. Y luego el otro, y entonces ha comprado un bien de consumo si lo utiliza para su familia. Ahora, si la cinta fue comprada para el gimnasio, entonces ha comprado un bien de capital. Es decir, si Juan compró la máquina no para su uso, sino para la producción de dinero, porque finalmente su gimnasio o la finalidad es obtener dinero, obtener ganancias. Entonces es un bien de capital. El mismo bien que puede ser de consumo durable o de capital, dependiendo de la intención con la cual se haya comprado. El ejercicio que yo les propongo, que después de terminar con los temas lo vamos a resolver juntos, es un ejercicio que tiende a esto, ¿sí?, a clasificar el bien y a su vez pensar, imaginar, proyectar qué otra clasificación puede ser. ¿Por qué? Porque dependiendo del uso, dependiendo la intención para el cual fue adquirido, puede ser un bien de capital en este caso, Juan, o un bien de consumo durable. El caso de Pedro. Dice, Pedro es una persona de buen comer, realizó una recorrida por varias panaderías de su barrio, consultó precios, comparó calidades y decidió comprar unos cuantos kilos de pan que le pareció más conveniente. ¿Qué tipo de bien compró Pedro? Lo primero que podría decirse es que Pedro compró un bien de consumo durable para satisfacer sus necesidades, ¿sí?, de alimento, y es no durable porque se agota en su uso. Yo compro el pan y se agota, o sea, como el pan y se agota. No puedo volver a reutilizar ese pan ya comido, ¿sí? Se agota, desaparece. Esto es correcto, esto es correcto si Pedro compró el pan para comérselo. Sin embargo, si Pedro es el dueño de una fábrica de sándwiches, el pan es para un bien intermedio, ¿sí? Es decir, un bien que lo compró para poder después elaborar su sándwich, ¿sí?, es un insumo para poder después vender el sándwich en su panadería o en su negocio. Entonces, nuevamente, el mismo bien, de acuerdo a la intención de cómo lo voy a utilizar o para qué lo compré, puede tener dos clasificaciones distintas. Hasta acá la clasificación de los bienes. Hasta acá lo que necesitan para desarrollar o para probar este préstamo, ¿sí? Existen otras clasificaciones que lo van a ver en una economía más adelante en la facultad, pero hasta ahora necesitan saber esas clasificaciones, distinguir bien cuál es cada uno y distinguir bien cuál es su intención. Vamos a comenzar a ver un poco la elección y la relación de costo y beneficio. Desde acá vamos a retomar la clase que viene, pero voy adelantando, aunque sea este concepto, vayan leyéndolo, vayan leyendo también el costo de oportunidad, terminar con la unidad 1 en la parte teórica, y desde este tema, con nueva ejercitación, vamos a comenzar o vamos a retomar la clase que viene. Que por los tiempos y por lo que se ha establecido en el gobierno, es muy probable que sea bajo esta modalidad, bajo un video, ¿sí?, y luego las consultas vía WhatsApp. Entonces, es muy importante en la parte de relación costo-beneficio, porque este es un ejercicio de estos, siempre se los van a tomar. Esto se los puedo asegurar yo, siempre se los van a tomar. Vamos a tener varios ejercicios sobre esto. Y también en los exámenes, cuando ya retomemos la modalidad presencial en el instituto, es algo que vamos a hacer mucho foco porque, les repito, siempre les tomo un ejercicio de costo-beneficio. La relación costo-beneficio y tomar decisiones se explica de esta manera. Uno, cuando toma una decisión, tiene un beneficio
es decir, un grado de satisfacción de la necesidad por el cual tomó esa decisión, y a su vez costos directos, y también vamos a hacer una aproximación de lo que se llama el costo de oportunidad. ¿Qué es el beneficio? Como dijimos, es el grado de satisfacción. ¿Para qué yo hago esa actividad? Por ejemplo, si yo voy a jugar al fútbol con mis amigos, tiene una valoración o un beneficio de 500 pesos. Pero es algo sumamente subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que sea subjetivo. Que para mí, que me gusta jugar al fútbol, tiene una valoración de 500 pesos. Se le pone una valoración en dinero para poder ser comparada con los costos. Pero para otra persona que no le interesa jugar al fútbol, que no le interesa realizar ese tipo de actividad y tal vez le gustaría utilizar su tiempo libre en otras cosas o en otros pasatiempos, su valoración es menor. Entonces, siempre que les pregunten una valoración del beneficio es algo subjetivo, es algo para cada uno distinto. Y a su vez tenemos costos que se pueden realizar de forma directa y también el costo de oportunidad. Siguiendo el ejemplo de una persona que quiere ir a jugar fútbol con sus amigos, supongamos que para llegar hacia la cancha de fútbol tiene que tomarse 2 micros, ¿sí? A un costo de 18 pesos cada micro. El segundo es transbordo, así que no deberían pagarle, pero el de ida y el de vuelta suman 36 pesos. ¿Sí? 36 pesos que forman parte de su costo. Y a su vez, la cancha de fútbol, el alquiler por una hora sale 100 pesos. Otro costo directo atribuible a esta actividad, a esta decisión de ir a jugar a la pelota. Y a su vez está el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Aquello que renunciamos, ¿sí?, por tomar esa decisión. Es decir, yo en esa hora de ir a jugar a la pelota, hora y media, 2 horas jugamos en lo que se alquila, y después el traslado y demás, supongamos 2 horas. 2 horas de mi tiempo que podría haber utilizado en estudiar para el pre de economía. Ese estudiar para el pre de economía, si yo hubiese estudiado, hubiese tenido una valoración de ese estudio, me hubiese servido de 200 pesos. También se le pone un valor, también puede ser subjetivo, ¿sí? Generalmente cuando les den un caso les van a decir o ir a jugar a la pelota o trabajar en un kiosco, ¿sí? Ese es un poquito un ejemplo mejor. Pero el costo de oportunidad es aquello que yo renuncio por tomar esa decisión. Entonces, esto, como les digo, vamos a comenzar en la próxima clase que viene. Les doy una aproximación y después lo retomamos en la clase siguiente. Entonces, vuelvo a repetir, este costo de oportunidad es aquello que renuncio en valores, siempre en valores de dinero, para poder ser comparables, por tomar esa decisión. Entonces, ¿cómo se establece la relación costo-beneficio? Voy al beneficio, que era para mí ir a jugar a la pelota 500 pesos, le resto 36 pesos del micro del traslado, menos los 100 pesos de alquiler de la cancha, menos el costo de oportunidad, que es el de estudiar. ¿Sí? Entonces, sacamos esa cuenta, ¿sí? Sería la suma del costo sería 200 más 100 más 36, ¿sí? Sería 336 pesos. ¿Y cómo es la relación costo-beneficio? Es al beneficio 500 le resto 336, que si mal no, o sea, si me acompaña un poco la calculadora mental, sería 164 pesos de relación beneficio-costo. Y son 164 pesos positivos. ¿Por qué? Porque si al beneficio que es positivo le resto todos los costos negativos, me da un valor positivo. ¿Qué significa que da un valor positivo? Que los beneficios superan a los costos y que esa decisión
en mi caso, que es personal, supera el beneficio del costo, es decir, es una buena decisión, es una decisión a tomar, o es positivo mi relación costo-beneficio. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que evaluar esa decisión, ¿es positiva para mí? ¿Es correcto o es bueno yo la tomo? Este es un pequeño ejemplo, vamos, como les digo, a repasar mucho sobre esto, vamos a hablar mucho sobre la relación costo-beneficio. Es un ejercicio que siempre lo tomo. Entonces, por eso hago mucho hincapié en eso. Ahora sí, vamos a pasar a las actividades. ¿Qué es lo que tienen que hacer en las actividades? Yo en este caso les recomiendo que paren el video, lean las actividades porque ahora las vamos a resolver juntos. Traten de hacerlas solos, obviamente a conciencia de cada uno, y después vean en la siguiente parte del video cómo lo vamos resolviendo. Dice, uno completa la tabla indicando si las siguientes afirmaciones pertenecen al campo de la macroeconomía o la micro. Un ejercicio típico del parcial de economía, ¿sí? O del ejercicio del examen para poder entrar a ciencias económicas. Entonces tenemos distintas afirmaciones o títulos, ¿sí? Podrían ser títulos de noticias, y nosotros tenemos que clasificar el macro y el micro. En las actividades propuestas del cuadernillo también tienen esta clasificación o tienen este tipo de ejercicio. La primera dice, las constantes lluvias provocarán un aumento en el precio de la uva. Estamos ante aspectos macro o micro. Estamos hablando sobre una unidad económica, sobre un bien específico, por eso es micro. Después, la segunda, la inflación esperada del 2015 es del 35%. Estamos hablando de una variable macro, no la inflación, la suba del precio de un bien, por eso es macro. ¿Sí? La inflación, factor o variable macroeconómico, muy típico de lo macroeconómico, que afecta a toda la economía o al índice general de precios, ¿sí? de toda la economía, en este caso argentina. Variable macro. Los precios internacionales benefician el aumento del PBI del país. ¿Sí? PBI, Producto Bruto Interno. ¿Sí? Entonces, este Producto Bruto Interno es una variable macroeconómica, algo que afecta a toda la economía. ¿Sí? Por eso es una variable macro. ¿Sí? Campo al que pertenece, macroeconomía. Eso es lo que deben completar. Hay varios casos y generalmente rondan sobre lo mismo. Es bueno tener idea, es bueno practicarlo porque van a ser parecidos a los que le van a tomar en el examen. Dice el cuarto, la clave del presupuesto 2018 será que baje la inflación. Otra vez aparece la inflación, otra vez es macroeconómico. ¿Sí? Vuelvo a repetir algo que les dije al principio. No tiene nada que ver, o no, generalmente, no es determinante el aspecto geográfico, porque yo podría decir, el presupuesto de Mendoza será que, o la clave del presupuesto de Mendoza será que baje la inflación. Que baje la inflación dentro de la provincia. ¿Eso quiere decir que sea micro? No, es un error que generalmente cometen, y es un error que hay que tratar de salvar. ¿Sí? Es una variable macro dentro de Mendoza. Podría ser aún más chico dentro de un departamento. Es difícil de medir porque no se mide generalmente estas variables macro en un departamento. Pero sí podría verse, sí podría analizarse y seguiría siendo macro, aunque sea de un departamento dentro de la provincia. Debido a la sequía, dice la consigna 5, la afirmación 5, el precio de las verduras en Mendoza bajará un 35%. Y acá les doy una variable, ¿sí? Dentro de la provincia. ¿Es macro o es micro? Al ser verduras, ¿sí? Al utilizar una unidad o un mercado, es una variable microeconómica. Bajará en un 35% el precio de todos los bienes o
o de un solo bien, o en un solo mercado. Es una unidad económica, por eso es microeconómica. Campo al que pertenece, micro. Uno de los grandes problemas en Argentina es el desempleo. Vuelvo a repetir, campo geográfico de Argentina, no por eso es macro, sí lo es macro porque es una variable que afecta a toda la economía, ¿sí? Es una variable macro. El desempleo, variable macroeconómica. Después, cuando veamos la unidad 3 del programa, uno de los indicadores es el desempleo. Vamos a saber medir la tasa de desempleo, por eso es una variable macroeconómica. Productores de membrillo perjudicados por el bajo precio que se paga el kilogramo de la fruta. Otra vez, variable microeconómica, ¿por qué? Porque estamos analizando un solo mercado, una sola unidad económica, por separado. Acá no estamos hablando de los productores de toda la fruta o de todos los bienes o de todo el país, no, solamente de esta fruta del membrillo, variable microeconómica. Parecen fáciles, estas son para que vayamos tomando ritmo sobre esto, vayamos practicando, pero después vamos a ir incrementando la dificultad, ¿sí? Cuando hagamos ejercicios escritos, cuando podamos volver a las clases presenciales y hagamos evaluaciones, vamos a intensificar esta dificultad, ¿sí? Y van a ver un poquito más estos ejercicios que son un poco más tramposos, por así decirlo, más parecidos a los que rinden en la facultad. Entonces, tratemos de estos que son un poco más fáciles, son para iniciar el tema, para asentar el conocimiento, resolverlos, estudiarlos y ya vamos aumentando la dificultad. Y la última dice: el aumento del precio de la cebolla impulsa la demanda de cebolla de verdeo. Esto es un poco la relación entre dos productos, sigue siendo microeconómica, ¿sí? El aspecto micro. El punto 2 del ejercicio de las actividades que les envío es completar para cada bien su primer clasificación, es decir, lo que nosotros, cómo clasificaríamos este bien de forma directa, y luego pensar en qué casos se podría dar una nueva clasificación, ¿sí? Algo que nosotros lo podamos decir, en este caso sería otro tipo de bien, ¿sí? O utilizar otra clasificación. En el primer caso es una manzana, ¿sí? Un caso que ya dijimos. En la primera clasificación sería un bien de consumo no durable, se agota en su primer uso. Lo consumimos, satisface la necesidad de forma directa y luego se agota en su primer uso, desaparece. Ahora, si esta manzana, ¿cómo podríamos encuadrarla en otra clasificación? Si esta manzana, por ejemplo, se me ocurre, ustedes pueden utilizar otros ejemplos, y esto es un poco la riqueza de la devolución que pueden hacer ustedes. Si esta manzana la utilizamos en la elaboración de una tarta de manzana o en la elaboración de algún postre que lo venda en una panadería, pasaría a ser un bien de capital. ¿Por qué? Porque no satisface la necesidad de forma directa. Yo que la realizo, que produzco una tarta de manzana y después la vendo, tengo la finalidad de obtener dinero a través de la venta de este producto y luego satisfacer necesidades utilizando ese dinero que obtengo con la venta de la tarta. Entonces, como un mismo bien, si la finalidad es el consumo de forma directa, es un bien de consumo no durable, y se transforma en un bien de capital si lo utilizo para producir otros bienes. Y a su vez podría ser la manzana un bien intermedio en la misma elaboración de un bien final, la tarta. Vamos con un automóvil. Un automóvil, en principio, diríamos que es un bien de capital, ¿sí? Un bien de capital que se utiliza un bien de consumo no durable que se utiliza para satisfacer la necesidad de transporte. Pero en el caso de que lo utilice en la venta de automóviles, pasa a ser venta de capital. Y también lo podríamos denominar o clasificar en un bien final.
en todas aquellas partes, el volante, las ruedas, el acero que se utiliza en el auto y todos los elementos que lo conforman, como un bien final. Sufre transformaciones, repetimos en la definición, para poder elaborar ese bien final. Vamos con una licuadora. Una licuadora en principio sería un bien de consumo no durable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo voy a utilizar, ¿sí?, para luego, lo voy a utilizar a la satisfacción de una necesidad. ¿En qué necesidad? En la elaborar un licuado, en la elaborar elaborar cualquier tipo de producto que se elabore en la licuadora. ¿Sí? Se me viene a la cabeza una base sopa con la licuadora, bueno, cualquier elemento, cualquier bien que lo utilice. Un bien de consumo, sería un bien de capital. ¿Sí? Lo utilizo para satisfacer, no una necesidad de forma directa, me confundí recién, va a ser una satisfacción de una necesidad a través de la elaboración de otros bienes. ¿Y qué podría ser un bien final? Porque también la licuadora, los cables que tiene adentro, el plástico que es el envase, todos forman parte de ese bien final que es la licuadora. ¿Sí? Un cuaderno. Este cuaderno es un bien de consumo durable. ¿Sí? Lo utilizo, lo puedo volver a reutilizar. ¿Sí? Satisface mi necesidad de forma directa. ¿Cuál es la necesidad? La lectura, ¿sí?, la información, la educación. Y a su vez, si yo tuviera una librería, podría ser un bien de capital. El mismo caso que el pescado, un bien de consumo no durable. ¿Sí? Lo utilizo, lo consumo. Si después lo utilizo en la producción de otros bienes, puede ser un bien intermedio. ¿Sí? Si realizo una paella o una comida con pescado, es un bien de consumo, es un bien intermedio. ¿Sí? Y el último caso, un kilo de almendra, ¿sí?, también, mismo ejemplo, un caso donde un bien de consumo no durable, que si lo compro para consumir se agota en el primer uso, si lo utilizo para hacer otro producto, para hacer una comida con almendras, si lo revendo puede ser un bien de capital. Este ejercicio es para recibir y para ejercitar un poco el concepto. Si tengo bien claro cuál es el concepto, se me pueden ocurrir infinidades de ejemplos, ¿sí?, infinidades de posibles clasificaciones de acuerdo al uso que lo hagamos. Entonces esto sí espero una retroalimentación de ustedes, que piensen, que se imaginen en qué caso puede tener otra clasificación. ¿Sí? La clasificación directa sería la manzana, el pescado, la almendra, bienes de consumo no durables. Si tengo claros los conceptos, puedo imaginar en qué caso puede ser otra clasificación. ¿Sí? Y practicar este ejercicio. Bueno chicos, hasta acá sería la clase de economía, espero que les haya servido. Les repito, todas las consultas que tengan las podemos hacer en las clases en el horario de consulta, ¿sí?, de economía, el horario habitual que tendrían economía y administración, que son los jueves, turno tarde de 5 a 7, turno noche de 7 a 9. Yo estaré disponible mediante WhatsApp para poder contestarle todas sus preguntas. Y la próxima clase retomamos desde la relación costo-beneficio con muchos ejercicios sobre eso y vamos a desarrollar las actividades que propone el cuadernillo. Los dejo ahora y también ahora, seguido a este video, les subiré la clase de administración.